El enigma del sufrimiento. Cuando la vida duele y el cielo guarda silencio. La vida siempre nos lanza preguntas que van más allá de lo que podemos entender. Una de esas preguntas, la más antigua, quizás, es esta. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué aquellos que caminan en integridad enfrentan dolor? ¿Por qué a veces parece que los malos prosperan, mientras los fieles padecen? Estas no son preguntas modernas, han estado en el corazón del ser humano desde tiempos antiguos. Y es ahí, en medio de este misterio, donde aparece una figura imponente: Job. Job no es solo un nombre antiguo, no es un personaje más de las Escrituras, es la representación viva de todos los que, en medio del dolor, han elegido seguir creyendo. Su historia no es únicamente la de un hombre que perdió todo, es el relato de una fe que no se quebró, de una esperanza que no se apagó, y de un Dios que, aunque parezca callar, jamás abandona a los suyos. El libro de Job no es solo un registro histórico, es una enseñanza viva, es una brújula para quienes atraviesan pruebas, un faro para los que buscan sentido en medio del quebranto, una voz de aliento para el alma herida. En esta reflexión recorreremos su historia paso a paso. Nos detendremos en su integridad, en su caída, en su silencio y en su restauración. Y descubriremos que el verdadero protagonista de esta historia no es el sufrimiento, tampoco lo es la pérdida. Es la fidelidad de Dios y la fe inquebrantable de un hombre que decidió no soltar su mano. Porque, aunque no entendamos lo que pasa, aunque las respuestas no lleguen, aunque la oscuridad parezca eterna, Dios sigue siendo fiel. Un hombre justo ante los ojos de Dios. Un testimonio de integridad en tiempos de abundancia. Job no era un hombre cualquiera. La Escritura lo describe así: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 1, versículo 1. Tenía una gran familia, riquezas incontables, respeto y, sobre todo, una vida de profunda reverencia hacia Dios. No solo vivía con rectitud, sino que cuidaba espiritualmente de los suyos, oraba por sus hijos, ofrecía sacrificios por si alguno, en su corazón, hubiera pecado. Job era un hombre íntegro, por dentro y por fuera, pero en el cielo se libra una conversación invisible. Satanás, el adversario, se presenta ante Dios, y Dios habla con orgullo de su siervo Job. Pero Satanás lo desafía. Sugiere que Job solo es fiel porque todo le va bien. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, pregunta. Y Dios, que conoce el corazón como nadie, permite que su siervo sea probado, no como castigo, sino como testimonio, no para destruirlo, sino para que su fe brille como el oro refinado en el fuego. Así comienza una cadena de pérdidas, rápidas, dolorosas, incomprensibles. Job, sin saber nada de esta escena celestial, lo pierde todo. Sus bienes, su estabilidad, su familia. Pero entonces, en el silencio del dolor, la Escritura nos dice algo impactante. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, capítulo 1, versículo 22. Esto es lo que hace diferente a Job, no su riqueza, no su conocimiento, sino su decisión de adorar, aun cuando no entiende. La fe verdadera no se revela en los días de abundancia, sino en los días en que lo único que queda es creer. El día de la ruina. Cuando todo se pierde y solo queda adorar. Todo se desmoronó. En un solo día, uno tras otro, los mensajeros llegaron a Job, cada uno con noticias más devastadoras que el anterior. Sus ganados robados, sus siervos muertos, sus posesiones consumidas, y lo más terrible, sus hijos, todos, murieron bajo el colapso de una casa sacudida por el viento. Un silencio terrible. Job, el hombre justo,
el hombre íntegro, cayó de rodillas, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró, pero no para maldecir, sino para adorar. Y entonces pronunció una de las frases más poderosas que se hayan dicho desde el fondo del alma humana: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job capítulo 1, versículo 21. ¡Qué fe tan inmensa! Job no entendía nada, pero su adoración no dependía de las circunstancias. Sin embargo, la prueba no terminó allí. Satanás, frustrado por no quebrantar a Job, pide permiso para tocar su salud. Y así, el cuerpo de Job se cubre de llagas, llagas dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y entonces, su esposa, herida también por el duelo y la desesperanza, le dice: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2, versículo 9. Pero Job responde con dignidad: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2, versículo 10. Esas palabras no son de resignación, son de fe profunda, de alguien que confía aunque sangra, de alguien que decide no soltar a Dios. Silencio, amigos y acusaciones. Cuando el consuelo se transforma en juicio y soledad. Job estaba en el suelo, en ceniza, cubierto de llagas, solo hasta que llegaron sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar vinieron desde lejos, y al verlo, se quedaron sin palabras. Durante 7 días, solo guardaron silencio. Y ese silencio, al principio, fue compasivo, un acto de respeto ante un dolor tan grande. Pero luego, comenzaron a hablar, y lo que ofrecieron no fue consuelo, sino juicio. Uno por uno lo acusaron, con palabras elegantes, razonamientos filosóficos, teología basada en causa y efecto. Si estás sufriendo, Job, le decían, es porque has pecado. Esa era su lógica, pero estaban equivocados. Job no era culpable, y en medio del dolor, ahora debía defender su integridad ante quienes no comprendían nada. Él no niega su aflicción, no pretende estar bien, clama, se lamenta y busca a Dios desesperadamente, pero nunca, jamás, blasfema. Este capítulo de la historia nos recuerda algo muy humano. A veces, el dolor no solo viene por la pérdida, sino por la incomprensión de quienes deberían estar para consolar. Cuando no comprendemos el sufrimiento ajeno, el mejor acto no es hablar, es acompañar. Fe que persevera en medio de la oscuridad, una voz firme que no se apaga, aun cuando nadie responde. Job no recibió ninguna explicación, solo el silencio, un silencio largo, profundo, ensordecedor, y sin embargo, Job siguió buscando. Una y otra vez alza su voz, a veces con súplicas, otras con preguntas, a veces con dolor, otras con profunda esperanza. Y entonces, entre sus palabras, brilla una declaración que ha atravesado generaciones. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. ¡Qué palabras tan poderosas! Job no ve salida, no tiene respuestas, pero aún así, espera, y más adelante declara con convicción: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. Esas palabras nacieron del fuego, de la noche, del silencio, y aún así resplandecen, porque la fe real no es aquella que depende de ver, sino la que confía cuando todo está oscuro. La respuesta de Dios. Cuando Dios no explica, pero se revela. Y finalmente, Dios habló, después de tanto silencio, después de tantos clamores, después de tanto dolor, el cielo se abre, pero la voz de Dios no llega con explicaciones, sino con preguntas.
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job capítulo 38, versículo 4. Dios no justifica su proceder. Dios revela su grandeza, su poder, su sabiduría, su dominio sobre la creación, el universo, el tiempo. Le muestra a Job que hay cosas que escapan a su entendimiento, pero no al control de su creador. Y Job queda en silencio, humillado, no por desprecio, sino por reverencia, y entonces declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, versículo 5. Job no obtuvo una explicación, pero obtuvo algo más valioso, una revelación. Descubrió que Dios no siempre responde, pero siempre se revela a los que le buscan con sinceridad. Restauración y fidelidad divina. La historia no termina en el dolor, sino en la misericordia. Después del quebranto, viene la restauración, pero no llega primero en forma de bienes o salud, sino de reconciliación. Dios reprende a los amigos de Job por no hablar con verdad, y les pide que presenten un sacrificio, pero no sin antes decirles: mi siervo Job orará por ustedes. Y así lo hace. Job, el mismo que fue juzgado, el mismo que fue herido, el mismo que lloró en silencio, ora por ellos. Y entonces la Escritura dice: y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job capítulo 42, versículo 10. La restauración comienza cuando Job bendice a los que lo hirieron. Y Dios lo bendice con el doble de lo que tenía: nuevos hijos, nueva salud, nueva vida. Pero más que eso, Job recibe algo eterno, un conocimiento más profundo de su Creador, una fe refinada, una historia que seguiría hablando hasta nuestros días. Un camino de fe para hoy. La fe no siempre entiende, pero siempre vence. La historia de Job no es un cuento antiguo, es un espejo, un testimonio, una guía. Nos recuerda que la fe no significa ausencia de dolor, sino perseverancia en medio de él. Que la fidelidad de Dios no siempre se ve en la respuesta inmediata, sino en su presencia constante. Job no recibió explicaciones, pero recibió una revelación. No entendió el por qué, pero comprendió el quién. Y eso fue suficiente. Hoy, quizás tú también estás en medio de una prueba. Quizás tu corazón está cargado. Quizás Dios parece en silencio. Pero recuerda, tu historia aún no termina, porque el mismo Dios que restauró a Job sigue siendo el mismo. Él es justo, Él es fiel, Él es bueno. Y si decides no soltar su mano, tus ojos también verán su fidelidad. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Confía, persevera, adora, porque al final tus ojos también verán la fidelidad de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir compartiendo más contenido que edifica y fortalece la fe. Que Dios te bendiga.